Vamos a realizar hoy algunos ejercicios donde mostramos la utilidad de la tabla de integrales inmediata que vimos ayer. Y además vamos a iniciar algunos ejercicios que nos indican la importancia de saber integrar. Entonces vamos a resolver los siguientes ejercicios. Primero, vamos a hallar la antiderivada de la expresión 1 sobre 1 más x al cuadrado menos seno de x más 2 a la x. Empecemos por recordar las propiedades. Aquí podemos aplicar la propiedad de linealidad de la integral. Tenemos la integral de 3 sumandos. Eso es igual a la suma de las 3 integrales. Al analizar cada uno de los sumandos y compararlo con la tabla de integrales inmediatas, nos damos cuenta que corresponde a integrales inmediatas. Por ejemplo, esta primera expresión, la antiderivada de 1 sobre 1 más x al cuadrado, observando la tabla, es tangente inversa de x menos una antiderivada del seno de x, pues ya sabemos que es menos el coseno de x, según la tabla. Y la antiderivada o una antiderivada de 2 a la x es una función exponencial, será 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 y siempre adicionamos la constante que es la que da el carácter de indefinida a la función. Quiere decir que la solución de este ejercicio será tangente inversa de x más coseno de x más 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más la constante de integración. Si quisiéramos verificar la solución de la integral, pues aplicamos el concepto de antiderivada. Quiere decir que si derivamos esta expresión que obtuvimos al final, si la derivamos, nos da como resultado exactamente la función integrando. Eso sería. Esa es una integral inmediata. Hagamos algunas otras integrales inmediatas. Por ejemplo, hablemos de la integral de 4x al cubo menos 5 sobre raíz cúbica de x al cuadrado más secante de x por tangente de x por dx. Aquí volvemos a aplicar las propiedades de la integral. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. También tenemos 3 integrandos. Esta expresión difiere de la anterior, aun cuando es inmediata, en que aquí nos aparece una raíz. Entonces, de una vez aprovecho para comentarles que siempre que tengamos raíces en el integrando, debemos expresarlo como una potencia. Entonces, lo primero que les recomiendo que hagamos, y entonces quiere decir que esta integral se nos convierte en la integral de 4x al cubo menos 5 por x a la menos 2 tercios más secante de x por tangente de x por dx. Para no escribir toda la expresión, vamos a llamar a toda esa expresión y, quiere decir integral para mí. Entonces sería igual y aplicamos la regla de la potencia en los dos primeros términos. Entonces, integral de 4x al cubo, pues es 4 la constante, por la integral de x al cubo, que recuerden que es x a la n más 1 sobre n más 1, menos 5 por, aquí aplicamos la misma expresión, es una potencia, x a la menos 2 tercios más 1, eso nos daría x a la 1 tercio sobre 1 tercio, sobre 1 tercio, ese 3 viene al numerador, entonces sería por 3, x a la 1 tercio, y la antiderivada de secante de x por tangente de x también es inmediata y corresponde a la secante de x más la constante de integración. Bueno, aquí simplificaríamos lo que se puede reducir y nos queda que la integral indefinida sería
x a la 4 menos 15 x a la 1/3 más secante de x más una constante. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la integral de la raíz cuadrada de x más 3 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Ya vimos en el ejercicio anterior que cuando aparecen raíces conviene escribirlas en forma de exponente fraccionario, de manera que lo primero sería escribir esto como x a la 1/2 más 3x a la menos 2/3 por dx elevado al cuadrado. A pesar de que aquí lo tenemos ya en forma de exponente, no existe una fórmula en esa tabla de integrales inmediatas que nos permita decir cuál es la solución de este ejercicio, lo cual significa que previamente debo efectuar las operaciones que están indicadas. Y entonces en este caso debo resolver el binomio de Newton, llamo a la integral y me quedaría igual a la integral del cuadrado de la primera cantidad, x a la 1/2, al cuadrado me quedaría x a la 1 más el doble producto del primero por el segundo, que sería 6x a la 1/2 menos 2/3, lo que nos da a la menos 1/6. Sumamos los exponentes, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 3 al cuadrado 9, x a la menos 2/3 al cuadrado, se multiplican los exponentes y nos daría x a la menos 4/3, todo multiplicado por dx. Resuelta la operación, resuelto el binomio de Newton, ahora sí tenemos tres integrales que están contenidas en la tabla de integrales inmediatas. Entonces aplicamos la regla de la potencia y aquí nos quedaría integral igual a la antiderivada de x, que es x al cuadrado sobre 2, recuerden, x a la n más 1 sobre n más 1, más 6 por x a la menos 1/6 más 1. Menos 1/6 más 1 nos da 5/6, y eso dividido entre 5/6. Ese 6 de acá del denominador del denominador va al numerador. Y aquí más 9 veces x a la menos 4/3 más 1, que sería x a la menos 1/3, sobre menos 1/3 sobre menos 1/3, que también iría al numerador, más la constante de integración. Vamos a las operaciones que están indicadas para obtener que la integral indefinida y es igual a x al cuadrado sobre 2 más 36 quintos de x a la 5/6 menos, más dividido entre menos da menos, 27 x a la menos 1/3 más la constante de integración, y esa vendría a ser la solución. Entonces, como ven, hay ejercicios donde previamente hay que efectuar operaciones. Un tipo de ejercicios de estos que son inmediatas y que vale la pena que conozcamos es el siguiente. Pensemos en la integral de x a la 4 por dx sobre x al cuadrado más 1. Cuando nosotros observamos esta función que vamos a integrar y miramos la tabla de integrales inmediatas, ninguna de las integrales inmediatas corresponde a ella. Aquí aprovecho para darles una sugerencia. Cuando tenemos una función racional como esta, siempre que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, como en este caso, el grado del numerador es 4, el grado del denominador es 2, entonces una estrategia interesante para resolver la integral y poderla convertir en integrales inmediatas es efectuar la división. Espero que todos recuerden cómo se efectúa una división. En este caso sería realizar la división x a la 4 entre x al cuadrado más 1. Y efectuamos la división como la conocemos desde aritmética y de álgebra. Dividimos x a la 4 entre x a la 2, nos da x a la 2. Efectuamos el producto, x al cuadrado por x al cuadrado da x a la 4. Y ese se resta,
Restar quiere decir cambiarle el signo al producto. Y aquí lo mismo, más por más da más. Como vamos a restarlo, queda menos y nos queda x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Efectuamos la suma, lo mismo que en aritmética, simplificamos x a la 4 con x a la 4 y nos queda menos x al cuadrado. Podemos seguir la división. Menos dividido entre más da menos. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1. Y lo mismo, multiplicamos el cociente por el divisor y se lo restamos al dividendo. Entonces aquí quedaría menos por más da menos. Como voy a restar, le cambio el signo, queda positivo. Menos por más es menos, como voy a restar, le cambio el signo, queda positivo y efectúo la suma. Ahora el x al cuadrado se cancela y nos queda como residuo 1. ¿Esto qué significa? Esto significa que la fracción x a la 4, la fracción, no estoy hablando de la integral, la fracción x a la 4 sobre x al cuadrado más 1, la puedo escribir como una parte entera que corresponde al cociente de la división. X al cuadrado menos 1 más una parte fraccionaria que corresponde al residuo 1 dividido entre el divisor. X al cuadrado más 1. Lo que nos permitió la división fue escribir la fracción como la suma de una parte entera más una parte fraccionaria, proceso que se hace también en aritmética cuando el numerador es mayor que el denominador, exactamente lo mismo. De manera que esta integral se nos convierte en la integral de su equivalente, que es x al cuadrado menos 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1 por dx. ¿Qué observamos acá? Bueno, aquí ya llegamos a una parte interesante. Si miramos cada uno de los términos del integrando, nos damos cuenta que forman parte de las integrales inmediatas. La integral de una potencia, la integral de 1, y esta también es una integral que figura en las tablas, corresponde a la tangente inversa de x, de manera que logramos decir que esa integral y quedaría igual a x al cubo sobre 3 menos la antiderivada de 1, que es x, más la antiderivada de 1 sobre x cuadrado más 1, que es inmediata, tangente inversa de x, más la constante de integración. Entonces, insisto, esto es recomendable siempre que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Efectuar la división, y eso nos permitió convertir la integral en una integral inmediata. Aquí, a veces, cuando observamos una integral, no vemos que sea inmediata, como en este caso. Sin embargo, si aplicamos algunas de las propiedades de las funciones que se vieron en cálculo diferencial, es posible convertir la integral en inmediata. Recuerden que aquí la integral de un producto no es el producto de las integrales, luego esta integral no es inmediata. Como corresponde al producto de dos funciones exponenciales, una de las propiedades de la función exponencial dice que el producto de dos expresiones, de dos potencias que tienen igual exponente, pero distinta base, pues es igual al producto de las bases elevado al exponente. Y entonces, tener la integral de a a la x por b a la x es similar a tener la integral de a por b elevado a la x. Yo pienso que es importante hacer aquí una aclaración. Estamos considerando que a es mayor que 0, que b es mayor que 0, para que sean funciones exponenciales, ¿cierto? Además, a debe ser diferente de 1 y b debe ser diferente de 1, que si ustedes recuerdan su cálculo diferencial, pues esto es la condición para que cada una de estas expresiones corresponda a una función exponencial. Entonces la hemos convertido en otra función exponencial. Y ahora sí, con esa pequeña propiedad, se nos ha convertido en una exponencial donde la base es a por b. Si miramos la tabla de integrales inmediatas,
esa integral entonces es igual a la exponencial AB elevado a la X sobre el logaritmo natural de la base. En este caso la base es A por B, de A por B más la constante, y esa sería la solución. Podría escribirse de otra manera, pero seguramente no, esta es la manera como más simplificada. Podrían recordar que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces podríamos escribirla, esta ya es una respuesta correcta, pero podríamos también encontrar la respuesta de pronto de esta manera, como A a la X por B a la X, ¿sí?, sobre logaritmo natural de A más logaritmo natural de B más una constante. Son formas diferentes de expresar lo mismo. Entonces las dos respuestas obviamente son equivalentes. Continuemos recordando propiedades de algunas de las funciones que existen en matemáticas. Vamos a resolver la integral indefinida de e a la logaritmo natural del seno de x. Recuerde que colocamos el valor absoluto por el dominio de la función logarítmica sobre coseno cuadrado de x. Al analizar esta expresión, pues tampoco figura en la tabla de integrales inmediatas que ya vimos. Pero si recordamos que la función logaritmo natural es la inversa de la función e a la x, tendríamos aquí la compuesta de una función con su inversa. Y todos sabemos que cuando tenemos la compuesta de una función con su inversa, se simplifica y queda el argumento. Quiere decir que en este caso, tener e a la logaritmo natural del seno de x equivale a tener seno de x sobre coseno cuadrado de x por bx. Integral que tampoco es inmediata, pero vamos a ver qué aplicamos ahora para convertirla en inmediata. Si recordamos ahora propiedades de las funciones trigonométricas, aquí tendríamos seno sobre coseno. Seno sobre coseno, espero todos recordemos que es tangente de x. Seno sobre coseno. Me quedaría multiplicado por 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno, de acuerdo a las identidades trigonométricas, es secante de x por dx. Y esta función sí tiene antiderivada. O sea, la función que al derivarnos de tangente por secante figura en la tabla de integrales inmediatas y sabemos que es la secante de x más una constante, y esa sería la... Espero que con estos 6 ejercicios les haya podido ilustrar todo lo que requiere un proceso de integración, aún siendo integrales inmediatas. Podríamos hacer muchísimos ejercicios, pero aquí mi invitación es a que ustedes busquen ejercicios, resuelvan todos los que puedan, porque la única manera de adquirir habilidad y destreza en un proceso de integración es mecanizando las fórmulas, y esto lo hacemos resolviendo muchos ejercicios.